Buenas noches. Nos encontramos en el Salón del Pendón de San Isidoro, muy cerca de las reliquias insignes del Santo Arzobispo de Sevilla, que por providencia divina llegaron a León a finales de diciembre de 1063. En el próximo año, que estamos a punto de comenzar, se cumplirá el 950 aniversario de su traslación. Acontecimiento que está vivo en la memoria y en las tradiciones de la Iglesia leonesa. San Isidoro ha quedado vinculado desde entonces y para siempre a los leoneses, a su fe y piedad cristiana, a la historia del antiguo Reino de León y a muchas de sus instituciones, tanto religiosas como civiles. En nombre del Cabildo de la Real Colegiata de San Isidoro y del prelado de esta diócesis, don Julián, que es el primer impulsor de la celebración de este aniversario, me cabe el honor de dar la bienvenida y expresar el agradecimiento a cuantos se unen a nosotros en dicho acto. A las primeras autoridades leonesas, que juntamente con el señor obispo han decidido desde el primer momento asociarse a este aniversario, a las asociaciones, cofradías, Coral Isidoriana y otras instituciones que tienen su sede en la colegiata y que forman parte de esta familia isidoriana. Este aniversario requería un portavoz ilustre que, a ser posible, tuviera que ver con la figura egregia del Santo Arzobispo de Sevilla, Isidoro. La elección no admitía dudas. Su eminencia, el cardenal emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo, quien ha ejercido su ministerio episcopal a lo largo de 28 años en la ciudad y diócesis que fue siglos atrás sede metropolitana del Santo Doctor Hispalense. El cardenal Amigo Vallejo ha estado presente en León y en esta colegiata y basílica en varias ocasiones, y siempre nos ha conmovido con su palabra y nos ha atraído con su exquisito trato. Pero es que además es de nuestra propia tierra, Medina de Rioseco, tierras castellano-leonesas, con unas raíces más profundas, si cabe, en Grajal de Campos, de donde procedía su recordado y entrañable abuelo paterno. Si San Isidoro quiso venir a León, el arzobispo y cardenal, Monseñor Amigo, ha aceptado nuestra invitación sin ninguna dificultad. Muchas gracias. Nadie mejor que él puede decirnos por qué San Isidoro quiso venir a León y cuáles son los restos de su sabiduría, de su acción pastoral, de la santidad que dejó en la sede metropolitana de Sevilla. Eminencia, gracias por venir a abrir este aniversario de la traslación del cuerpo de San Isidoro de Sevilla a León. En su persona queremos descubrir la figura de San Isidoro. A través de su palabra queremos conocer más de cerca al llamado Doctor de las Españas, cuyas reliquias reposan aquí, bajo el trono del Santísimo Sacramento, permanentemente expuesto en la Real Basílica que lleva su nombre. Muchas gracias, señor cardenal. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Mi querido señor obispo, señor alcalde, autoridades y representaciones, Cabildo de la Real Basílica Colegiata de San Isidoro, Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, cofradías y asociaciones, señoras, señores, queridos amigos. Feliz ciudad de León, que puedes contar con la memoria viva del santo y sabio Isidoro, que hizo virtud de la ciencia y de la ciencia manantial de virtud. Parabienes tengáis, noble ciudad de León, porque entre los más claros varones que protagonizan capítulos ejemplares de vuestra historia, podéis ofrecer a quien hizo de su tumba incuestionable derecho de ciudadanía. Unos porque nacieron y otros
porque aquí viven. Porque aquel que cree en Dios vivirá para siempre. Albricias, lleguen a vuestra casa, leales ciudadanos de León, porque en los anales y crónicas aprendéis constantemente la ejecutoria ejemplar de santos como Isidoro. Enhorabuena, Santa Iglesia de León, que puedes ofrecer singular doctrina y modelo acabado de santidad, como lo fuera Isidoro, que con apellido de Sevilla, por su iglesia de origen, tiene un nombre universal gracias a la Colegiata de León. En esperanza feliz discurran vuestros días, gentes todas de León, porque si vuestro pasado fue espléndido, mejores días os prepara el Señor para el futuro, porque sabéis vivir el pasado sin nostalgia y no sentís miedo alguno ante el futuro, porque queréis vivir, en palabras de Benedicto XVI, la novedad en la continuidad. Porque León no es simplemente la ciudad donde se ha nacido, sino la vida que vive en mí. 950 años hemos de contar desde el tiempo en el que fue trasladado a León el venerado cuerpo de Isidoro. Entre la historia y la leyenda se fue tejiendo la crónica de este importante acontecimiento para la vida de la ciudad y de la Santa Iglesia de León. La historia es documentación, anales y legajos, datos bien contrastados y papeles con certificación de credibilidad. La leyenda marca el alma de la devoción, que apoyándose en tradiciones y comentarios piadosos, se eleva a la providencia para ver señales de la intervención de Dios en la historia de los hombres. Los papeles y documentos relatan. La leyenda se hace vida. Isidoro fue educado bajo la responsabilidad de su hermano mayor, San Leandro, en una disciplina férrea de estudio, investigación y discernimiento. Llegó a tener un gran conocimiento de la cultura clásica y de la fe cristiana. Como el último de los padres cristianos, se le ha considerado y ha sido, hasta hoy, ilustre maestro y gloria de la Iglesia católica. Cuidó de la caridad hacia los hermanos, como correspondía a su condición de obispo, porque la fe se hace vida en la caridad. Sus conocimientos culturales le llevaron a estar en abierto diálogo con personas de creencias diferentes. Quiso saber de la historia de su patria, magnífica y actual lección, tantas veces ignorada. La historia de la patria. 1000 años han pasado, más, muchos siglos. Las verdades continúan. El tiempo pasa, la verdad permanece. Un fiel y ejemplar testigo de Cristo y un hombre de ciencia que con su doctrina ha iluminado generaciones enteras. Como obispo de la Iglesia, vivía preocupado por la fe del pueblo y como hombre de su tiempo y de su tierra, sentía el peso de la historia, de las costumbres y de la mentalidad, de la difícil y necesaria relación entre la fe y la cultura, entre lo que se cree y en hablar todos los días con el vecino. No es tiempo pasado lo que recordamos, sino una historia llena de vida que permanece.
Benedicto XVI nos llama ahora a una nueva evangelización y convoca un año de la fe. Quiere que se abran foros y atrios para el diálogo entre la fe y la razón, la revelación y la cultura. La vida y obra de San Isidoro puede ser una inapreciable ayuda para esta relación entre la ciencia y la virtud, entre el conocimiento y la fe que desea el Papa. Quiere el Papa convocar, o nos convoca, a abrir este atrio de los gentiles para hablar con todos aceptando diferencias. Un buen patrono de este atrio sería, sin duda alguna, San Isidoro de Sevilla y de León. Uno por lugar de nacimiento, no entremos en polémica histórica con Cartagena, y por asentamiento de sus restos en León. Había que disponer lo necesario para afrontar la situación político-social del momento. En aquellas décadas, los visigodos, bárbaros y arreanos habían invadido la península ibérica y se habían adueñado de los territorios que pertenecían al Imperio Romano. Tras civilización viene otra civilización y las civilizaciones pasan y la Iglesia permanece. Aviso para ilusos de unas evoluciones sin fundamento. Era necesario conquistarlos para la romanidad y para el catolicismo. La casa de San Leandro y San Isidoro contaba con una biblioteca. Nos hemos confundido de texto. Era necesario conquistarlos para el catolicismo. Con una biblioteca. Harán falta cañones y artilugios guerreros. La Iglesia no es un navío poderoso, es una frágil barca que está sacudida por las olas, casi una patera, pero con un timonel que tiene por aliada la sabiduría que Dios ha puesto en la inteligencia de los hombres. La barca puede ser de frágil madera, los marineros de hierro y sabios, como San Isidoro. Por eso, San Isidoro, que se sentía atraído tanto a unas como a otras cosas, fue educado a practicar, bajo la responsabilidad de su hermano mayor, una disciplina férrea para dedicarse al estudio con discreción y discernimiento. Ayer, San Isidoro y San Leandro. Ahora, una nueva evangelización para rescatar a los hombres del desierto de la ignorancia, del relativismo y de la increencia y conducirlos al lugar de la vida. La misma barca, con algunos mares distintos. Se trata de reencontrarse con el Evangelio, que esto es evangelizar y hacer que la fe se transforme, que la luz de la fe se transforme en el fuego de la caridad. Y sin fe no hay caridad, y sin caridad no hay fe. Y extraños proyectos de reducir la fe a la catacumba de lo privado, quitando al ciudadano el derecho de vivir conforme a su cultura, a su historia y a su fe, y proclamarlo públicamente, no imponiendo nada a nadie, pero con la obligación de ofrecer aquello que tiene. Y si no, sería
un apóstata ante Dios y desde luego un hipócrita ante la sociedad en la que vive. Todo esto inspirado en San Isidoro y sus actitudes. Para todo ello habrá que saber escuchar el sonido de la cultura y aprender a vivir la espiritualidad de los valores de la tradición que la Iglesia ofrece, pero no impone. Una Iglesia que no claudica para adaptarse, pero se integra en la cultura de los pueblos, humilde, pero no escondida, dispersa, pero no desunida, convencida de la verdad de su mensaje, pero dialogante con todos. Una nueva evangelización que ilumina la inteligencia, orienta la libertad, renueva los sentimientos y compromete toda la vida. Y muchas lecciones podemos aprender, pero con la actitud de San Isidoro, si no aprendemos a respetarnos y ayudarnos unos a otros, toda la vida seremos unos perfectos ignorantes. Y lo decía en el diálogo precisamente con otras culturas y con otras religiones. Si no aprendemos a respetarnos unos a otros, toda la vida seremos unos perfectos ignorantes. Una nueva evangelización que necesita hacer un corazón nuevo para un cántico nuevo. No podemos anunciar cosas nuevas con actitudes envejecidas. Una pausa, que no viene en el texto. Me visitan pues unos jóvenes que estaban realizando un proyecto de voluntariado maravilloso, magnífico, en un lugar muy necesitado de todo. Vienen a contarme su experiencia, les felicito, les abrazo, doy gracias a Dios por el trabajo que están realizando, porque ciertamente era admirable, sacrificado, generoso. Y me empiezan a hablar de cómo la familia pues no colabora, de cómo los medios de comunicación se roban las actitudes generosas que ellos habían sembrado, que cómo los tiempos que vivimos no son aptos para realizar este tipo de obras. Queridos amigos jóvenes, trabajáis como jóvenes, pero habláis como viejos. La incoherencia entre la acción ciertamente meritoria y la falta de esperanza. De esperanza en la inteligencia de las personas. De esperanza en las acciones coordinadas de los hombres. De esperanza en la vida pública, en la vida política. ¿Por qué no? El Santo Padre Benedicto XVI y anteriormente Juan Pablo II en varias ocasiones ha hablado de la caridad política, de aquellos hombres y mujeres que se entregan al servicio del bien común. Yo no me meto en colores de partidos. Y la esperanza, naturalmente, para nosotros en la acción del Espíritu que guía la barca de la Iglesia. Pero tenemos que hacer una objeción de conciencia, es decir, aquello que repugna a la conciencia contra todo lo que sea derrotismo, desesperanza, y creer, mejor dicho, renunciar a que mañana sea un día mejor que hoy. Todo inspirado en las actitudes de San Isidoro. Isidoro presidía el Cuarto Concilio de Toledo y el Canon 25 era lo suficientemente explícito para indicar la necesidad del estudio y de los peligros de la incompetencia. La ignorancia es madre de todos los errores, hay que evitarla, singularísimamente entre los obispos de Dios que recibieron la misión de enseñar al pueblo.
Conozcan pues los sacerdotes las Escrituras y los cánones, para que toda su acción consista en la predicación y en la enseñanza, y para que edifiquen a todos los fieles tanto por su conocimiento profundo de la fe como por la corrección ejemplar de sus obras. Una vez más, quería recordarse: doctrina sine vita arrogantem redit, vita sine doctrina inutilem facit. Es decir, unidas la ciencia y la virtud, porque la ciencia sin la virtud hace al hombre pedante, y la vida sin la doctrina pues le hace poco menos que inútil. Preocupación constante de San Isidoro fue la de adquirir cuantos conocimientos se pudiera, en el convencimiento de que solamente con la investigación, el estudio y la exposición del saber se podía llegar a la solución de los problemas que aquejan a los hombres de aquella época. Es decir, que si no hablan los sabios, caeremos, en la democracia pulmonar que decía el beato Manuel González, es decir, de aquel que tiene más pulmones para chillar. He pedido perdón anteriormente. San Isidoro fue sin duda un hombre de contraposiciones dialécticas acentuadas. La sentencia bíblica, sal de tu tierra, se iba a realizar también en la familia de San Isidoro. Las tensiones con los bizantinos hicieron abandonar el solar familiar de Cartagena. Nueva tierra y nuevas gentes. La talla humana, intelectual y espiritual de Leandro, arzobispo de Sevilla, dejaron huella imborrable en Isidoro. También la casa y la escuela episcopal facilitaron el acceso a los clásicos, a la escritura y a los padres de la Iglesia. Amargos capítulos de violencias, lucha por hegemonía y poderes, tensiones religiosas, defensa de la fe, gobierno de la Iglesia Metropolitana de Sevilla y presencia en los acontecimientos más señalados del momento configuraron la personalidad de Isidoro. Por encima de todo, la fe. Pero nada de cuanto pasaba a su alrededor podía serle indiferente. La fe no nos separa de los compromisos y responsabilidades de este mundo. Pero también sabemos muy bien que si nos olvidamos de Dios, muy pronto nos habremos olvidado también del mundo, de la justicia, de la paz. Acontecimientos históricos, vida política, situación social, costumbres y modos de pensar y de vivir, todo ello influiría en las ideas y en el hacer de Isidoro. Hombre de su tiempo y por tanto de su cultura. ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será el futuro? Y nos ponemos a poner sobre la mesa números, estadísticas, perspectivas, estudios de horizonte maravillosos. Perder el tiempo. Porque lo importante no es preguntarse cómo será el futuro, sino cómo queremos que sea el futuro. Aquí cito una frase de un hombre público de otro país. Lo importante, perdón de nuevo, no es la próxima votación, sino la próxima generación. No recuerdo ahora, y por eso he dicho un nombre, bueno, mejor dicho, un nombre de cuyo nombre no quiero acordarme, por otros motivos distintos. Isidoro era sobre todo un hombre de fe, atento a la revelación de Dios, a la palabra de la Escritura, a la sabiduría que el Espíritu había dejado en los santos padres, particularmente en San Agustín y en San Gregorio Magno. La cultura, en su relación esencial con la verdad y el bien, busca lo universal y la trascendencia.
nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto, desasosegado, hasta que descanse en ti, San Agustín. No fueron tiempos fáciles los que tuvo que vivir el obispo Isidoro, ni mucho menos. La península pasaba por una situación en la que fuertes tensiones entre grupos étnicos y culturales distintos. Estamos hablando de hace siglos, o me habré confundido de página. Hispanorromanos, visigodos, bizantinos, judíos originaban serios conflictos sociales y religiosos. Se buscaba la unidad y quiso encontrarse por la vía religiosa con la conversión de Recaredo. Los hechos posteriores demostraron que al abrazar el cristianismo no había resuelto las enormes diferencias existentes entre minorías importantes, como era el ejemplo de los judíos. Sabio fue San Isidoro, pero la ciencia que su mente acumulaba había de servir para ayudar a solucionar uno de los problemas más graves del momento: la falta de preparación teológica, escriturística, sacramental y una crasa ignorancia a todos los demás. Solamente con los libros en la mano se puede hablar a aquel que no tiene conocimiento. Solamente con los libros en la mano, y naturalmente en la inteligencia. San Isidoro estaba profundamente convencido de que el mejor camino era el de la ciencia, no solo para la formación de las personas en el conocimiento de la fe, sino para llegar a conseguir la solución de los problemas que tenían tanto los hombres individualmente como la misma sociedad. Era el convencimiento de que a través del saber de las cosas se ascendía a la virtud, a Dios. Como decía un profesor, nos lo decía a los alumnos, se conoce para estimularnos un poco, decía: ¿cuándo en la Iglesia ha habido sabios, ha habido también santos? Y cuando no ha habido sabios, no ha habido nada de nada. Gracias a Dios, ahora tenemos muchos sabios. Lo que hoy podemos conocer como desarraigo cultural, tener que vivir en un ambiente ajeno a las propias raíces, tuvo que sufrirlo San Isidoro y buscó el camino de la solución en el diálogo con una cultura mucho más amplia, que no podía ser la de un país en la que no acabaran de cerrarse las grandes heridas de las divisiones religiosas, políticas, sociales y culturales. La propia cultura. Una cosa es la multiculturalidad, el que convivamos culturas diferentes, y otra cosa es perder la propia identidad. Lo que decía al principio, León no es simplemente el lugar donde se ha nacido con su cultura, etcétera, sino la vida que vive en mí. Y este leoneses por el mundo, que está en Islandia y que llora acordándose de la Semana Santa de León. No es simplemente el lugar donde se ha nacido, sino la vida que vive en mí. Una cosa es la multiculturalidad, que convivimos y dialogamos, y otra cosa es la propia identidad cultural, la historia, la religión, etc. No es tiempo pasado lo que estamos celebrando, al hacer recuerdo de este 950 aniversario del traslado a León del cuerpo de San Isidoro, sino el poner delante de nuestros ojos y aprender en lo bueno que el ayer nos dejó y mirar con esperanza el futuro, pues esta es buena disposición para vivir hoy ese Pentecostés de la nueva evangelización a la que nos llama Benedicto XVI. Benedicto XVI ha hablado de la diaconía de la verdad, que es el sello de la inteligencia libre y abiertos. Los cristianos están llamados a dar testimonio de la dignidad de la razón humana.
tenemos necesidad de esta diaconía de la verdad. Tenemos necesidad de oír la voz de las universidades, de los ateneos, de los grupos de opinión. Tenemos necesidad de hombres y mujeres que todo aquello que aprenden en la biblioteca nos lo cuenten a diario. Necesitamos del intelectual, necesitamos del investigador, necesitamos del estudioso, aunque también necesitemos, y muchísimo, de la economía. La fe cristiana pues ilumina y aclara la existencia de los hombres con la revelación. El estudio, la reflexión, la honestidad intelectual pueden ser cruz y carga. Para poder llevarla hará falta tener en cuenta que la palabra de Dios es el único manantial de la verdadera sabiduría. Lo cual no quiere decir que desperdiciemos otras fuentes para el conocimiento y ciencia, pero que a cada una le demos su valor. Ni fideísmo evasivo que desconfía de la ciencia, ni una ilustración orgullosa que anula en la ciencia el espacio de Dios. No es científico ni honesto, como decía Juan Pablo II, cerrar los espacios del pensamiento a los horizontes del misterio. Es necesario cultivar la ética del pensamiento. Todo el amplio campo de la cultura es espacio para la restauración ética, moral, religiosa. Es por ello especialmente adecuado el ámbito del pensamiento, de las ideas, del mundo intelectual para un verdadero rearme ético. Es la verdad quien hace al hombre verdaderamente libre. Pero hay una especie de humanismo deshumanizado en el que se prescinde de Dios y de toda realidad trascendente. El hombre se queda sin punto de referencia para los grandes interrogantes de su existencia. Y como la lámpara no se enciende para ponerla debajo de la mesa, sino para que alumbre la casa, el intelectual, el estudioso, el investigador, debe empeñarse en mostrar la verdad, la racionalidad, la inteligencia, lo ético, la moral, la fe, como hizo San Isidoro. Los tiempos pasan. Las actitudes ejemplares permanecen. Lo que hoy nos parece tan fácil como es el acceder a los libros y a otras formas para la información y el estudio, era algo sumamente difícil en esos finales del siglo VI y primeros del VII. Sin embargo, San Isidoro logró formar una magnífica biblioteca, reunir códices y legajos de las materias más diversas. Sin embargo, sería una imagen equivocada la de un San Isidoro coleccionista de libros, recopilador, elaborador de una impresionante colección de datos. Sus obras demuestran que fue un auténtico pensador, trabajador incansable, investigador admirable y convencido pedagogo, propulsor del principio de la búsqueda de la racionalidad de la fe en la ciencia y de la confirmación de la ciencia por la luz de la fe. Estamos hartos de palabras y de discursos y de pregones. Esto lo digo, en fin, para que usted diga, no, siga. Quizá tengamos muchas voces, pero nos falte la palabra. La palabra, en primer lugar, la palabra evangélica, la palabra de Dios, pero también la palabra del sabio. La palabra del universitario, la palabra de las academias, que tanto echamos en falta, Se dice que antes teníamos el sermón de la montaña, y que ahora solamente tenemos montañas de sermones. Quizá tengamos que unir algo que se ha divorciado. Pues bien, ante el dogmatismo materialista,
San Isidoro reclama una actitud conciliadora en las actuaciones políticas o eclesiales, como en el diálogo entre fe y ciencia, entre escritura y la manera práctica de vivir la fe. Maestro, solamente es el Maestro con mayúscula, Jesucristo. Y no se puede monopolizar la verdad, porque la verdad solamente es de Dios. ¿Para qué tanto diálogo, tanto diálogo, tanto diálogo? Perder el tiempo. Ante la tentación de ineficacia, fíjense ustedes, San Isidoro propone aceptar el Evangelio como levadura eficaz y como virtud más que suficiente para transformar el mundo. No tenemos otra sabiduría ni otra fuerza. Y con esta fuerza y sabiduría del Evangelio es con aquella con la que queremos dialogar con los hombres. Pero ¿quién nos escucha? ¿Quién lee los documentos del magisterio de la Iglesia, de los obispos? El magisterio. Perdón, señor obispo, que él sabe cómo aprecio yo su magisterio. Los documentos de los obispos no son para leerlos, para todo por Dios, sino para tenerlos. Ustedes se leían, ahora ya como estamos en otra tecnología, ustedes se leían de cabo a rabo la guía telefónica. Siempre había algún piragüe que se entretenía de esas maneras. Este libro no es para leerlo, es para tenerlo en el corazón y vivirlo. No es simplemente voz, es palabra. No es libro de lectura, es libro de vida. Pero recordemos la frase de San Isidoro: necesitamos la doctrina para la vida. Y necesitamos la vida para que tenga calor la doctrina. Pero ante esa indiferencia, San Isidoro recomienda aceptarse como cristiano y actuar en coherencia con la fe recibida, asumiendo el gozo y la responsabilidad que ello supone. Ante la autosuficiencia, yo no necesito a Dios, no necesito nada de nadie, San Isidoro aconseja tener en cuenta los intereses y derechos de Dios. Es la necesidad de salir de uno mismo y tener bien clara la fuente de criterios y puntos de referencia. Dios tiene derecho a que le creamos. Dios quiere ayudar al hombre. En este convencimiento el hombre se esfuerza por salir de sí mismo y adquiere una libertad nueva, la de los hijos de Dios. Por eso, San Isidoro pretende ir más allá de los derechos humanos. Cuando los derechos humanos han terminado su camino, la justicia continúa avanzando. Y cuando se ha sentado bien el derecho y la justicia, la caridad continúa cerca del hombre. Y cuando la caridad llega a la apoteosis, recibe un nombre y un premio. Es la misericordia. Creo que esta es, en síntesis, pues la vida de un hombre que busca la contemplación de Dios, como Isidoro, el diálogo con él en la oración y la lectura de la Escritura, así como la acción al servicio de la comunidad humana y del prójimo. Esta síntesis es la lección del gran obispo de Sevilla, dice Benedicto XVI, que Benedicto XVI deja a los cristianos de hoy. En la Real Basílica Colegiata de San Isidoro de León, querido Cabildo, hay un sepulcro abierto, que es luz refulgente, que está señalando horizontes de santidad, de elevada contemplación de los misterios de Dios, de camino cristiano, que no puede sino conducir la fidelidad del encuentro con Jesucristo.
Este sepulcro de San Isidoro en León es una verdadera cátedra donde a través de los siglos se viene enseñando la mejor de las lecciones que, iluminada por la luz de la fe, va dialogando con la cultura y con la ciencia, deseando siempre el encuentro con la verdad y haciendo de esa sabiduría una responsabilidad de servicio a los demás en los campos de la inteligencia y de la razón. En fin, el sepulcro de San Isidoro en León es una verdadera cátedra de la diaconía de la verdad. El sepulcro de San Isidoro es memoria actual de una ejemplaridad convincente, de un hombre que buscó por encima de todo la fidelidad a Dios y que supo ayudar a sus hermanos a encontrar los mejores caminos para estar en la verdad y vivir en la caridad. Las campanas son por esta frase de Benedicto XVI. La explicación imprescindible para la credibilidad de cuanto estamos diciendo, la credibilidad para cuanto estamos diciendo, es otro sepulcro, aquel que estaba situado cerca del campo del alfarero, el sepulcro donde dejaron muerto el cuerpo de Cristo y que hoy está vacío. Cristo ha resucitado, Cristo vive. En ese sepulcro vacío y sobre todo por la palabra del Señor que anunció la resurrección al tercer día, todo tiene su explicación y su consistencia. Este sepulcro de Isidoro es cátedra permanente de sabiduría y de caridad. Ante esta conmemoración del 950 aniversario del traslado de San Isidoro a León, solamente nos queda, como gran deseo, acudir a la oración del mismo San Isidoro. Aquí estamos, Señor, llenos de pecado, pero reunidos en tu nombre. Limpia nuestros corazones y enséñanos lo que hemos de hacer para que en todo seamos de tu agrado. Y al final, por el buen trabajo realizado, concédenos la vida eterna a los que ahora recordamos a un hombre que se llama Isidoro y que tiene como apellidos de Sevilla y de León. Muchas gracias. Eminentísimo señor cardenal y muy querido padre Carlos, una vez más, y son muchas y significativas, hemos tenido el honor y la satisfacción de tenerle entre nosotros y escuchar su palabra sabia y cálida. En nombre de la diócesis, del Cabildo Isidoriano, de las instituciones leonesas magníficamente representadas en este acto, del público asistente y de tantas personas que se asocian a la celebración de los 950 años de presencia de San Isidoro en León y en el mío propio, quiero felicitarle y agradecer muy cordialmente su participación en este acto, espléndido prólogo de los que se preparan de carácter religioso, académico, cultural y festivo para conmemorar, después de casi un milenio, el traslado del cuerpo del doctor de las Españas desde Sevilla, la sede de San Leandro y de San Isidoro, de los que habéis sido muy digno sucesor, hasta la capital del antiguo Reino de León, del que se han celebrado 1100 años recientemente. A finales de diciembre del año 1063 llegaban a León los restos de San Isidoro. El 21 del mismo mes se consagraba el templo que iba a alojarle
y al día siguiente, 22, se celebraba la fiesta de su traslación. Así empieza el estudio de don Antonio Viñallo, para el que quiero tener un recuerdo lleno de afecto, dedicado a los problemas histórico-críticos relacionados con este traslado. La presencia en León de las reliquias de tan insigne padre y doctor de la Iglesia constituye un hecho muy importante y significativo para la historia de nuestro pueblo y para la memoria de nuestra Iglesia local. En el calendario de la diócesis de León, la traslación de San Isidoro figura hoy como memoria el día 15 de diciembre, además del 26 de abril, solemnidad de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. San Isidoro de Sevilla es un padre de la Iglesia, el único de la península ibérica que tiene esta condición. Aquí mismo encima de nosotros está su efigie, flanqueado por San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Ambrosio y San Agustín, los 4 grandes padres de la Iglesia latina. Podríamos recordar también otros: San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, San Atanasio. Es un honor tener aquí a un padre de la Iglesia de esa categoría. El martirologio romano hace de San Isidoro el siguiente elogio: discípulo de su hermano Leandro y sucesor suyo en la sede de Sevilla, en la Hispania Bética, escribió con erudición, convocó y presidió varios concilios y trabajó con celo y sabiduría por la fe católica y por la observancia de la disciplina eclesiástica. Esta escueta referencia dice lo esencial acerca de nuestro santo. Para León es una gloria inestimable custodiar su sepulcro, incluso por la relevancia del escritor de las célebres etimologías y de otros escritos, compendio del saber de la antigüedad clásica. Seguro que todos conocen la estatua de San Isidoro que preside la escalinata de la Biblioteca Nacional en Madrid. De San Isidoro se ha dicho que fue el testamentario de una época que desaparecía y el preceptor de una nueva que estaba comenzando. No en vano fue testigo, como nos han recordado, de la conversión de Recaredo y de los visigodos arrianos en el Tercer Concilio de Toledo, acontecimiento que selló la unidad de los reinos hispanos sobre la base de la fe católica. Para afianzar esa obra convocó y presidió el Cuarto Concilio de Toledo, el año 663, año de su muerte. Pero ¿por qué fue traído a León? ¿Simplemente para dar lustre a la iglesia palatina de San Juan Bautista, antecesora de la actual basílica? ¿Fue todo tan sencillo como lo narra la historia silense y adornan después los documentos posteriores? En todo caso, el patrimonio espiritual que representa el tener entre nosotros el cuerpo de uno de los más grandes sabios y santos de la historia, nos olvide que las obras de San Isidoro, escritas en latín, fueron leídas en toda Europa durante la Edad Media. Nos obliga a acercarnos más a fondo al espíritu y a la obra de tan insigne huésped. San Isidoro, heredero de la misión histórica y espiritual de su hermano San Leandro, se propuso guiar los primeros pasos de una nueva sociedad, integrando el ímpetu de los visigodos que habían logrado unificar prácticamente la península bajo un solo reino y la fe cristiana, libre ya de la herejía de Arrio. La Iglesia legionense y la ciudad de León, depositarias del cuerpo del santo, tienen el reto de ser cultivadores de su espíritu y de los ideales que encarnó y propuso el gran padre y doctor de las Españas. De nuevo, muchas gracias, señor cardenal, muy dignas autoridades que han presidido este acto,
y gracias también a todos ustedes. Dios.
de León y queridos hermanos todos, supongo que nadie se celará si en este momento dirijo un especial saludo y felicitación a una institución de la colegiata que tanto bien nos hace culturalmente y sobre todo espiritualmente en las celebraciones, como es la Coral Isidoriana, que no se cele ninguna asociación, sobre todo porque este año está celebrando el 50 aniversario de su nacimiento, de su fundación. Yo creo que con este acto muy sencillo, tan ameno, ofrecido por parte de su eminencia, sucesor de San Isidoro en la archidiócesis hispalense, se nos ha abierto a todos nosotros, y espero que lo comuniquemos a los demás, un apetito y un deseo grande de poder celebrar pues, con la mayor solemnidad, dentro de la sencillez, el 950 aniversario de la traslación de San Isidoro a León. Pues muy buenas noches y gracias a todos por su asistencia.